Elegido por el Congreso de la Nación presidente de la República del Paraguay, desde el 16 de octubre de 1862 hasta el 1 de marzo de 1870. Admirado por muchos y vilipendiado por otros. Francisco Solano López. ¿Un héroe? ¿Un villano? Hoy está aquí con nosotros para esta entrevista imaginaria. Señor Francisco Solano López, muchos lo acusan de déspota, que durante su gobierno el pueblo vivía oprimido y en la miseria. Cuando asumí la presidencia, continué la modernización del país. Nuestro comercio se acrecentó notoriamente. En lo educativo estábamos mucho mejor que los países de la región. No había pobreza. El pueblo vivía feliz. También lo acusan a usted de ser el causante de la guerra contra la Triple Alianza. Cuando el Brasil amenazó con intervenir directamente sobre la llamada Banda Oriental, protesté en la nota del 30 de agosto de 1864, afirmando que el ataque al Uruguay sería atentatorio contra el equilibrio de los estados del Plata y en consecuencia para el gobierno paraguayo. Estas notas fueron reforzadas por otras enviadas en septiembre, pero Brasil las ignoró, invadiendo Uruguay el 12 de octubre de 1864. Un mes después, como represalia, ordené capturar al buque mercante brasileño Marqués de Olinda en el puerto de Asunción, y fue el comienzo de lo inevitable. Pero eso solo fue lo detonante, porque principalmente la guerra se originó a causa de la penetración del capitalismo inglés, que tuvieron un choque de intereses con nuestro floreciente Paraguay. ¿A usted lo consideran como un sanguinario que mandó ejecutar a centenares de compatriotas en los tribunales de sangre de San Fernando y de San Estanislao? En realidad no fueron tantos como usted dice. Muchos documentos han sido falsificados por el enemigo para magnificar el número de los ejecutados. Pero sí, en 1868, cuando la guerra llegó a un punto crítico, mientras miles de compatriotas estaban en la lucha, muchos estaban conspirando contra el gobierno en un complot para asesinarme, organizar un nuevo gobierno y acordar la paz con el enemigo. Eso es alta traición a la patria, y en tiempos de guerra eso tiene pena de muerte. Pero, ¿existió en realidad tal complot que usted está diciendo? Para eso se conformaron los tribunales, que debían determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. Pero, ¿qué garantía había de la imparcialidad de sus veredictos? El padre Fidel Maíz y el padre Román fueron algunos de los jueces fiscales que podían garantizar los juicios. La guerra se extendió por largos 5 años. ¿No hubo posibilidad de negociar con el enemigo una paz honrosa? En septiembre de 1866 tuve una entrevista con Bartolomé Mitre para negociar la paz, pero su respuesta no fue favorable. Ellos ya negociaron en secreto un tratado que contemplaba finalizar la guerra luego de exterminar al Paraguay. Y cuando ya la guerra estaba perdida, ¿por qué no se rindió para evitar más muertes? Yo juré en Pilar que jamás dejaría caer de mis manos la sagrada enseña de mi patria. Y así fue. Incluso cuando ya estaba en Cerro Corá, un grupo de compatriotas indígenas se acercaron y me ofrecieron esconderme para que el enemigo nunca me encontrara. Pero decidí morir por mi patria.